Los días jueves a partir de las 20 difundimos junto a más de 100 radios del país el mensaje de TOA, que es nada más y nada menos aquellos eh, que lucharon tanto y vienen trabajando, digamos, intensamente a ver si hay alguna posibilidad que puedan ser tenidos en cuenta, porque hubo un buen avance, después se cayó eso y hoy estamos en bambalinas. Y por eso lo tenemos a Pedro Aguiar, sanjuanino. Bueno, San Juan tiene inmolado a muchos marinos, soldados que estuvo en Malvinas, digamos, conscriptos en su gran mayoría, y bueno, y pasó lo que pasó. La crónica siempre habla de un importante número de sanjuaninos que perdieron la vida. Pedro nos va a ayudar a entender varias de las cosas que están haciendo. Lo cierto es que, vuelvo a decir, este mensaje de todas es el mensaje más auténtico y, digamos, y de gente que la está pasando muy mal porque no hay un reconocimiento. Y ese reconocimiento lo están esperando desde hace muchos años. Así que, Pedro, muy buenas tardes. Castro Espinosa te saluda. Estás hablando por Radio Alas en el 101.7 en este programa que se llama Resumen de Noticias. ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un gran saludo para vos, para el equipo de la radio y bueno, para toda la audiencia. Bueno, me gustaría, Pedro, que nos contés. Hoy tenemos a las 20 el programa que semanalmente va en todo el país, por distintas emisoras del país. Digamos, y ahí sí, en esta conjunción de emisoras, va implícito siempre el compromiso de poder contribuir con la lucha que ustedes tienen a través de todas, ¿no? Así es, Carlos. En primer lugar, muy agradecido de la emisora, porque a través de ustedes se puede difundir toda la causa nuestra. Radio Alas fue una de las primeras FM que se acopló al sistema de radio, el programa de toda nuestra historia. Y bueno, para nosotros ha sido muy importante porque a través de ustedes es que es un modo tan especial de que la gente se vaya enterando realmente de lo acontecido en el conflicto bélico del Atlántico Sur por la recuperación de las Islas Malvinas. Así que bueno, esta semana hemos tenido movimientos, porque teníamos reuniones previas, que eso lo está haciendo a nivel nacional Alejandro Martínez, quien es nuestro presidente de la institución, porque Concertación Toas, bueno, allí estamos casi la mayoría de aquellos soldados conscriptos que defendimos el litoral marítimo patagónico, donde eran las bases aeronavales, donde ustedes saben que desde ahí se atacó a la flota británica, donde se hacía la logística, donde tenemos caídos también, y lamentablemente hasta el día de hoy, 43 años ya hemos cumplido del conflicto bélico y más de 30 años con nuestro reclamo. Lo que nosotros le reclamamos al Estado argentino, que nos restituya el derecho adquirido como veteranos de guerra que teníamos hasta el año 88, con todos los beneficios, ¿no? Claro. Teníamos una obra social, un coseguro médico, ni siquiera muchos muchachos han accedido a una vivienda digna, ¿no? Están tan tristes de muchachos que han defendido a la patria y ni siquiera tienen una vivienda, se han ido de este mundo sin su reconocimiento también. Perdón, Pedro, pero cuando decís hasta el 88, ¿qué pasó? ¿Por decreto que quedaron afuera otra vez? ¿Así es la historia? Claro, porque en el año 84 nace la ley madre del veterano, la 23.109. Sí. Esa ley incluía, bueno, un trabajo, se le daba también a aquellos muchachos que estaban estudiando, becas, una vivienda,
usted podía acceder a una obra social, a un seguro médico, pero acuérdense que en esa época no es como la actualidad, donde hay un celular, usted se va enterando de todas las novedades. En esa época, quien tenía un teléfono, quizás un teléfono en un barrio, entonces las noticias, o leía el diario, pero eran muy poco, entonces los muchachos no se enteraban de que en el 84 ya teníamos ese beneficio. Acá en San Juan, como el primer centro que fue del país, el CEAS, nosotros junto conmigo hay un montón de muchachos, somos los fundadores del CEAS. Y bueno, más o menos algunos teníamos enterado, pudimos acceder a un trabajo digno, bueno, a una vivienda, pero otros no pudieron acceder a ese beneficio. Y luego en el 88, que nos enteramos, ¿por qué? Porque en el 92 nace la ayuda económica del Estado argentino, una pensión. Entonces, bueno, se pedía la certificación nuestra. Como en esa época del 84 nos llegó también los diplomas de honor, las medallas del Congreso de la Nación Argentina, entonces toda esa documentación que nosotros teníamos la presentamos en el Estado argentino. Pero bueno, sorpresa de nosotros, nos encontramos que en el 88 un decreto nos eliminó de todo beneficio. O sea, por una como perdón de vuelta, Pedro, en ese decreto, ¿quién lo firmaba ese decreto? ¿Me podés recordar? Ese decreto, sí, el 509/88, bueno, estaba de presidente Raúl Alfonsín. Bien. ¿Y Raúl Alfonsín lo firmó ese decreto? Lo firma ese decreto. Claro. Y nos deja a la deriva, nos dejó sin historia, nos quitó el estatus de veterano, muy triste para nosotros. ¿Y cuál fue el argumento, Pedro? ¿Y cuál fue el argumento? ¿Tenés el decreto a mano para leernos o no? No, acá no lo tengo, lamentablemente. Tenés que recuperarlo y mandármelo a mi WhatsApp. Lo quiero tener para ver qué fundamentos tuvo Alfonsín para dejar sin efecto esto, porque me parece... en principio me parece vergonzoso, porque era arrebatarle el destino en algunos casos a familiares de los quienes defendieron Malvinas, ¿no? Y ustedes imagínense, nosotros tuvimos que buscar abogados constitucionalistas, y ese decreto es inconstitucional, ese decreto, pero lamentablemente nadie lo ha movido de los años que han pasado. Y ese decreto, uno de los puntos es por una parte presupuestaria, o sea, que eso, lo que nosotros, bueno, creíamos que en algún año, algún mes o qué sé yo, nos iban a restituir el derecho. ¿Y cuánto dinero? Perdón, ¿y cuánto dinero era ese hacer un ahorro en cuánto? Porque acá se cansan de hacer ahorro los gobiernos nacionales, los presidentes, para hacer ahorro con los magros salarios o sueldos que reciben los jubilados y pensionados y discapacitados. No, me gustaría saber el número. Ya se lo vamos a preguntar también a tus compañeros. Seguramente Martínez puede saber algo, o vos mismo podés mandarnos el importe, o digamos, de qué se trató, qué ahorro tan sensacional iban a hacer. Porque hay una vicepresidenta que creo que los acompaña a ustedes, pero hoy está un poco cuestionada o está peleada con Milei, ¿no? Sí, hay unas diferencias ahí que, bueno, nosotros en lo posible tratamos de no involucrar los partidos políticos para que Malvinas sea de todos. Claro. Por eso hemos presentado varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se ha buscado todos los bloques, ¿no? Izquierda, derecha, no tenemos problemas, si es justicialista, si es macrista, si es... No, para nosotros son todos iguales, porque son ellos los que nos pueden restituir el derecho, pero hasta el día de hoy nadie se ha comprometido en nosotros, lamentablemente, y se muere gente. Y ese decreto que los elimina, imagínense que empezó con lo que habían estado en la isla, los que murieron, luego los que estuvieron, luego, y no eran reconocidos todavía el crucero, y donde murieron 323 compañeros de la Armada Argentina, porque yo soy de la Armada.
y no eran hasta que tuvieron que hacer otro decreto para incluirlo. Y así fueron sucediendo el tiempo, luego los embarcados. Y luego tocó el sector nuestro, ¿cuál? A los pilotos, donde se hacía el ataque a la flota. Pero acuérdense en que ese piloto y ese avión, para que estuviera preparado, si no estaba el sistema de armas, que éramos nosotros, el armero, el ingeniero, el técnico, el soldado, el que defendía la base aeronaval, con artillería, con campos minados, donde tenemos 17 muertos, 17 caídos del conflicto, que están reconocidos por ley, por eso son 649 héroes nacionales. De esos 649, 17 son de nuestro sector. Todavía no lo puedo entender cómo mi compañero, que lamentablemente dio su vida, es reconocido y yo, que estuve al lado, no. O sea, tremendo. La verdad, por ahí... Tremenda la suerte de discriminación que se produce en esto, ¿no? Pero básicamente... Bueno, Pedro, vamos a hacer una brevísima pausa, pero brevísima. Por favor. Ya venimos contigo de vuelta, porque me parece que es importante que no solamente le demos continuidad, sino que hay que persuadir a las autoridades nacionales a que le devuelvan el número de ex soldados. ¿Cuánto asciende? 9.500 son los soldados conscriptos. De las 6 bases aéreas, de Trelew hasta Río Grande, Tierra del Fuego, Ushuaia, donde se atacaba la flota, que es el único lado donde se atacó a la flota ahorita, donde se le hizo el daño al Sheffield, al Atlantic Conveyor, bueno. Y el número el número que congrega a los digamos a los que no le pusieron el decreto, ¿a cuánto asciende? A los que están reconocidos. Sí, los que están reconocidos. Y son 14.000 y algo, me parece, 15.000 por ahí creo que son. Bueno. Si no tengo la firma por ahí, los que son reconocidos. Bancame un chiquitito, ya venimos.